Maritza, does that look good on your end? Great. So, such a pleasure to be here with Amex Con to help them out with this workshop on resumes and cover letters. So there's two topics to get through. The majority of this is going to be on resumes. And then towards the end, I have a few slides on the cover letters and then some general tips and where to get further resources. And here at the bottom, this website down here, the majority of this content is coming from the Purdue University Online Writing Lab. I'll talk a bit about that at the end. It's one of the top-rated resources to go to, both for information and assistance about resumes and cover letters, any other general writing, technical writing, for high school, graduate students, anywhere in between. They've got great resources. So to get started with this, the overview of what's a resume versus what is a cover letter. So a resume is a brief document with the main purpose of summarizing your education, your employment history, and your experiences, all of which are going to be relevant to your qualifications for a particular job for which you're applying. On the other hand, a cover letter is something that usually goes hand in hand with a resume. It's going to present your job goals, again, your education and your job history. Moreover, it's going to explain why you're capable and relevant for the job that you're applying. And I'll pause there for Maritza if you need, so you can interpret. Yeah. Gracias, George. Buenas noches a todos. Mi nombre es Maritza Mata, soy la directora de educación con Amex Con y yo estaré presentando junto a George para poder compartir esta información en español. Así que hoy estaremos hablando sobre los currículums y solo queremos hacer una diferencia en que como aquí en Estados Unidos se usa el término resume, que es diferente a un CV o a un currículum, pero nosotros estaremos usando el término currículum en español para referenciar a un resume, lo que normalmente se usa aquí en Estados Unidos. Así que yo ya hablé un poco sobre qué es un currículum y qué es una carta de presentación. Un currículum o un resume es un breve documento que resume la educación de la persona, el historial laboral y las experiencias. Solamente se incluyen información que es relevante para sus cualificaciones para un trabajo en particular para el que está solicitando. Y una carta de presentación es un documento que presentan sus objetivos laborales, educación e historial laboral y explica por qué es capaz y relevante para ese puesto específicamente. Así que cada carta de presentación para cada vacante va a ser un poco diferente y se debe añadir información que crea que es necesario para esa vacante. Going further, some of the differences between your resumes and your cover letters is the resume is going to be mostly a bulleted list or just a highly structured document with specific information. It needs to be at least one page, and it's usually not going to be any more than 2 pages. So if you're going past 2, that's what the CV is going to be more relevant for. And I have cumulative or tailored, so a bit later, I think I'll make the point is that you can have a general resume and then this tailored resume where you are only including the information that's relevant to a job that you might be applying to. For the cover letter, the format is, it's a formal letter, it's a business letter. So it's going to be presented in a professional manner. It's going to be usually 2 to 3 paragraphs, but really no more than a page. And it's highly tailored to the job that you're going to be applying for, arguing for the details that you're sharing in your resume. Maritza? Sí. Algunos, continuando con las diferencias entre un currículum, un resume, con la carta de presentación, es que un currículum es muy conciso, estructurado con listas, con viñetas. Es una página completa y no más de 2 páginas. Es normalmente lo recomendado, no más de 2. Ya si es necesario crear más de 2 páginas, tal vez un CV es un poco más adecuado que un resume. Es acumulativo o
o a medida, así que pueden tener, y lo vamos a hablar un poco más a detalle, pero pueden tener un currículum en general que usan y ya para cada puesto lo tienen que modificar para esa vacante específicamente. La carta de presentación es una carta formal de 2 o 3 párrafos y es altamente adaptado para ese puesto que está solicitando o está aplicando para ese puesto. Normalmente para la carta de presentación se adapta con las cualificaciones que la empresa ha publicado que es necesario para ese puesto. Así que van a ver qué es lo que está buscando la empresa y así ustedes adaptan la carta de presentación para modificarlo y ser muy intencionales en lo que incluyen sus cartas de presentación. And finally, before moving into some more specific details for resumes and cover letters, just the key takeaways for both of these is that your resume and your cover letters, that they're both going to be the typical documents that you're going to be using in an application packet. Sometimes you're only going to be submitting a resume. Sometimes you have both. But at the end of the day, that they are documents that's going to help to improve your skills, to improve the practices in professional field, that it's an exercise to develop there. Treat your resume as an ongoing living document. So every post that you have, any skills that you've acquired, you need to be making sure that you're adding onto your resume as you go along. And finally, that the cover letter, while it's on one hand, you can view it as just an introduction to the job that you're trying to apply for, it's also an exercise of form, it's an exercise of argument, and it's an exercise in professional writing. Sí, antes de continuar con algunos específicos sobre los currículums y las cartas de presentación, algunas conclusiones es que los currículums y las cartas de presentación son documentos típicos en los paquetes de solicitud. Sin embargo, para algunas vacantes no va a ser necesario tener dos documentos o ambos documentos, así que tiene que ver qué es lo que está solicitando la empresa a la cual desea aplicar. Pero ante todo, lo deben practicar como para desarrollar sus habilidades y prácticas para desarrollar. Así que es un currículum con un documento permanente o vivo, que se dice en inglés, pero se refiere a que lo deben estar modificando, actualizando continuamente y estar adaptando al puesto al que está solicitando. Así que, por favor, buena recomendación es que cuando desarrolle nuevas habilidades, por ejemplo, aprender un nuevo idioma, actualice su resume para no tener que recordar lo que ha hecho en los últimos 2 o 3 años cuando lo está actualizando. La carta de presentación se debe formar como un ejercicio de forma, argumentación y profesionalidad. Así que para nuestros estudiantes que están aplicando para las becas y las solicitudes universitarias, es buena práctica ir modificando sus resumes como van actualizando o recibiendo habilidades o desarrollando habilidades nuevas. Now, jumping into resumes, to go over some points mentioned before. The point of the resume is it's going to be skimmed quickly. So again, that 1 to 3 pages, really aiming to get it in under 2 pages if you can. As I mentioned before, so maintaining that general resume, so all the information that you have about your professional career, and then tailor copies to fit the needs and expectations of wherever you're applying for, whether it's as part of your college application, whether it's your first job, you're changing careers. Take what you can and make it fit to wherever you're applying. If your resume isn't that long, then you don't have to worry about that step. You're working on building your resume, and kind of the format for the rest of this presentation is going to go along with the format for your resume. So down here at the bottom, you need to have your contact information, an objective statement, education, your work experience, and any other relevant skills or your accomplishments. So if you have any awards, if you speak another language, that sort of thing. And I have objective here as optional. So a lot of resources will encourage you to put an objective statement for your resume. And that's just a 1 to 2 sentences explaining why you're applying to the job or your career goals in general.
But if you're including a cover letter with it, then it's not necessarily needed. Ya avanzando con algunos específicos sobre los currículums y los resumes, es que un currículum está diseñado para ser leído rápidamente. Normalmente no se lee en su totalidad, sino que ven las partes más destacadas, más importantes, y las personas que lo revisan saben cuáles son las partes más importantes. He recomendado entre 1 a 3 páginas. Normalmente he recomendado no más de 2, pero si es necesario para una persona que tiene 20, 25 años de experiencia, tal vez sea necesario tener 3 páginas. También mantener un currículum general y adoptar copias para que se ajusten a las necesidades y expectativas de la empresa, organización o institución a la que está aplicando. Y el resto de la presentación se va a adaptar a estas secciones en un currículum que deben ser la información de contacto, el objetivo, cuál es opcional, la educación, experiencia y otras habilidades o logros relevantes al puesto o al vacante que está aplicando. Mencionamos que el objetivo es opcional porque normalmente son 2 o 3 oraciones sobre el objetivo de por qué desea obtener ese puesto y cuáles son sus metas a largo plazo y cómo ese puesto va a ayudar en esas metas. Sin embargo, si va a entregar una carta de presentación, no es necesario incluir el objetivo porque va a mencionar esa misma información en la carta de presentación. Así que en todo el resume y la carta de presentación queremos limitar repetición porque tenemos poco espacio y queremos usar el espacio de la manera más efectiva. So for the first section in your resume is your contact information. This is the first impression. This is the first thing that whoever's reading your resume is going to see. So your name should be at the very top in a relatively large and readable font. And underneath that, have at least a phone number and an email address, so your contact information. Some optional line items you can include in this section is a current address, a personal website, or any social media accounts that you might have. En la sección de la información de contacto, esa es la primera impresión porque es lo primero que van a leer las personas revisando sus currículums. En esta sección debe ir su nombre en la parte superior en una fuente relativamente grande y legible. Debe ser lo más grande en el currículum. Luego, al menos un número de teléfono y una dirección de correo electrónico. Ya algo más opcional es una dirección actual, su domicilio, una página web o cuentas sociales. Aquí una recomendación es simplemente revisar sus cuentas sociales o su página web. Cualquier cosa que no quiera que su empleador o su futuro empleador posiblemente pueda ver, no lo deben incluir. Pero eso es algo opcional. Lo que sí debe estar incluido es al menos un número de teléfono y una dirección de correo electrónico por si necesitan contactarse con usted. And some final tips for contact information is that you can set off all of these details so that your name will be remembered. Your contact information is going to be one of the things that really sticks out. Is you can section off this information with a horizontal line underneath all of this information before you go into your work history, your education, or you can include some type of small graphical element. A fair warning is that one thing that we don't want to do is make our resume busy. So try to be as simple as possible with how you're trying to direct the attention to the top of the page. And another great tip that'll be repeated is matching the design of your contact information section with the rest of your resume. This means that whichever font that you choose for the top of your resume needs to be the same. Don't have your name in a different font. It can be a different size, but keep it with the same or the same typeface that you're using, and use a consistent layout. So we want to make sure that there's an ease of reading from top to bottom, left to right, and that when we go over to the cover letter in a bit, that's going to match back to the style that you've chosen for your resume. And there's, I'll mention it here, and I might mention again throughout this, is there's no real right or wrong way to do it. There's really these are just guidelines for how you can do it. There's no really one way to put your contact information in the rest of this here. Ok.
Para concluir esta información o ya concluyendo esta información sobre la información de contacto, puede activar su información de contacto, puede incluir una línea horizontal y vamos a tener un ejemplo más adelante en la presentación, pero para destacar su información de contacto y para separar con el resto de la información, puede usar una línea horizontal para separar esa información. Lo que está mencionando George, que es muy importante, es que no queremos que el resume sea muy distraído, o no haya muchas distracciones. Disculpe, muchas distracciones en el resume. Todo debe ser muy fácil de leer, así que se pueden usar las líneas horizontales, pero no excesivamente. Lo más importante es que se pueda leer de arriba abajo, de un lado al otro, y que limitar las distracciones porque igual las personas van a estar leyendo muy rápidamente y si tiene mucho color o algo así, va a distraer a la persona. Algo también en esta sección es que usen el mismo tipo de fuente. Se puede tener el nombre un poco más grande que el resto de la información, pero consiste en el diseño del currículum. Usa el mismo tipo de fuente, limitar el número de colores y utiliza un diseño coherente. Y eso va a ser muy importante cuando hablemos sobre las cartas de presentación, porque la carta de presentación debe ser en el mismo diseño o misma estructura que el currículum o resume. And yeah, we are just talked about this, but making sure that the contact information is going to match your cover letter. So it can be used as a stationary template for the contact section of your cover letter, or the same paper in all of the application documents, with the ultimate goal of having the professional package with your cover letter and your resume. Aquí en esta sección, que ya lo hablamos, es un poco de asegurarse que sea coherente el diseño en su carta de presentación con su currículum. Puede hacer una plantilla estacionaria basada en su sección de contacto y puede utilizar el mismo papel para todos los documentos de la solicitud. El objetivo es que las cartas de presentación, todo su paquete de solicitud sea muy profesional, y limitar distracciones para que las personas se puedan enfocar en lo que realmente importa. So here are two examples of the contact information section on a resume. So you can see here in the one at the top, this one's really great because we have two different addresses. So likely this is going to be someone who might be a student, so they're living in a dorm, or they're living in a college apartment, but they still want to make sure that they're including their permanent address, that whatever's going to be on their ID card. So that's just separated left and right. They've included a horizontal line just under the name before continuing down with the rest of the information. And another example down at the bottom is that for this example, they've included, this is likely the address for their place of business, and they've included an email, a phone number, and a personal website. So you have a lot of leeway with how you can present this information. You just need to be intentional and strategic in how you're presenting it. Aquí tenemos dos ejemplos de cómo se ve la sección de la información de contacto. En el primer ejemplo de Jennifer, tienen dos direcciones. Esto es muy común con estudiantes cuando están en los dormitorios y quieren agregar su dirección permanente. Así que aquí ven que es dirección actual antes del 12 de mayo, pero después del 12 de mayo deben usar esta dirección permanente. Aquí usaron una línea horizontal para dividir el nombre y la dirección. En el segundo ejemplo, usaron igual líneas horizontales para dividir el nombre y la información de contacto. Incluyeron la universidad, la dirección de la universidad, Purdue University. También incluyeron su correo electrónico, el número de teléfono y el sitio web de John o Juan. Así que George lo mencionó que no hay una manera específica en las cuales todos los resumes o los currículums deben ser diseñados. Tiene libertad en cómo lo va a diseñar, pero lo más importante es que limitar las distracciones
y que sea un resume simple que se pueda leer fácilmente. So the next section for your resume is likely going to be your education. So what you're going to include is the schools that you've attended. So any university, any community college, technical college, and high schools. One note here is that if you once you have a university or a technical school to put on your resume, you no longer need to include your high school. Moving along with that is so have the location of the school, so the city and the state, the date of your graduation, whether that's your actual graduation or the date you expect to graduate, the degrees that you've earned or are currently pursuing, and your GPA, which is optional. Nowadays, it's not really included unless you really want to show off your GPA. It's really not necessary to put it. If you have a bachelor's, you have a bachelor's. Another thing that you can do is include some courses that you've taken that might be relevant to a job that you're applying for, that are really highlight the major that you've done, and as it says here, so add qualifications for the job that you're applying to. Continuando con la sección de educación, que probablemente va a ser la próxima sección después de la sección de contacto o información de contacto, alguna información que debe ser incluida es una lista de las escuelas que ha asistido, ya sean las universidades, colegios comunitarios o escuelas técnicas. Lo más importante que mencionó George sobre esa sección es que cuando ya se tiene una universidad o una escuela técnica, por ejemplo, en nuestra comunidad es muy común que los estudiantes asisten a un colegio comunitario por 2 años y después transferirse a una universidad de 4 años. Cuando ya se asistió a una universidad después de la preparatoria, ya no es necesario agregar la información de la preparatoria en un currículum. En este caso, que los estudiantes están graduando de la preparatoria para aplicar a la universidad, sí lo deben incluir. Pero, por ejemplo, un estudiante que va para un posgrado, ya solamente va a incluir su licenciatura y no la preparatoria. Otra información es la ubicación de las escuelas, la fecha de su graduación, ya sea si ya se graduó la fecha o la fecha que anticipa graduarse. Muchos estudiantes empiezan a aplicar a puestos o vacantes unos meses antes de graduarse, pero empleadores están de acuerdo con que simplemente incluyan la fecha anticipada. Los títulos que obtuvo, por ejemplo, una licenciatura en mercadotecnia, su promedio de calificaciones o un GPA que se conoce en Estados Unidos, ya es opcional, normalmente no se usa, al menos que sea un GPA muy alto como un 4.0 que lo quieran destacar. Sí lo pueden incluir, pero ya muy raramente se incluye, al menos que sea muy importante para la persona incluirlo. Una recomendación muy importante es que si tomaron cursos que son muy específicos para la vacante que está aplicando, para el puesto, lo pueden incluir en su currículum. Y vamos a tener un ejemplo de esto, pero son clases específicas. Si yo estoy trabajando, estoy aplicando para un puesto en marketing, en mercadotecnia, y tomé varios cursos sobre esto, lo puedo destacar en mi currículum mencionando las clases que tomé en esa área. Some additional information for the education section is any other information that you can share about your degree. So if you have a major and a minor, you can list that. Again, with the GPAs, any honors that you might have, you can include those either as a list under where you're putting your degree, or you can include it in parentheses. Any specializations or special projects that you achieved, and any other relevant skills or training. So the examples that they gave here is the relevant coursework, computer skills, language proficiency, certifications, licenses, etc. So these can either be subsections, separate sections, or you can include them in your education. It's really how you think it's going to be most applicable to whichever position that you're applying for. Sí, alguna otra información sobre la sección de educación es que pueden incluir información extra sobre su título, por ejemplo, el promedio, si tiene una especialidad la pueden incluir,
Si recibió honores en ciertas áreas, lo pueden incluir también. Por ejemplo, si fue partícipe de una investigación en la universidad, lo pueden incluir, ya que la investigación es muy importante en este país. Otras habilidades y capacitación relevantes, cursos relevantes, habilidades y dominio de un idioma, certificaciones, licencias. Si domina Excel, que para muchas empresas es muy importante, lo pueden incluir ya sea en la sección de educación o en la sección de habilidades, como usted crea que sea más conveniente para usted. And so a few examples here for an education section is this top one is kind of just the standard as little information as you need to give. So the name of the university, where it's located, the type of degree, and then the specialization, and the years attended, including with a GPA. For the bottom, they provided a lot more information. So still the university, the degree, or a minor, GPA, and then below that is the related courses that they wanted to include. I'm not going to read through these just for the sake of time. So, Maritza. Sí. Algunos ejemplos sobre la sección de educación. La primera opción es algo más mínimo, solamente la información básica que se debe incluir. En la segunda opción incluyeron mucho más información. En la primera sección es la universidad, la ubicación de la universidad, el tipo de licenciatura, o el título, su especialidad, que en este caso fue comunicación y redacción profesional, los años que asistió a la universidad y su promedio. En el segundo ejemplo incluyeron la universidad, el título, toda la información más su promedio, y esto es un ejemplo de los cursos que ellos quisieron destacar en su currículo. Por ejemplo, fue Administración General, Gestión de Personal, Relaciones Laborales y Psicología Organizacional. Así que ellos quisieron destacar estos cursos, muy probablemente porque son importantes para el puesto que está aplicando. And the next section, so either I'll mention this in a bit, either after contact information or after education, is your experience section. So this is going to be any job that you've had, internships, volunteer experience, likely is going to be a work-related experience. So the names of the companies you worked for, the city and state where they are, the title that you held, the dates that you worked there, and the duties that you performed. And I have this in parentheses usually, and I'll get into that in the next slide. Sí. La próxima sección es la experiencia laboral. Alguna información que se debe incluir aquí son los nombres de las empresas para las que ha trabajado, ciudad y estado de cada empresa, su título o su puesto que ocupó, las fechas de empleo para cada trabajo, y aquí es algo, normalmente se incluye esto, son los deberes que realizó. Y George va a hablar un poco más sobre por qué anotó que normalmente se incluye esta información. So for continuing with experience, the way that you're going to order this is usually it's going to be chronologically. So the most recent position that you've held at the top of your list, moving down to the ones you had the longest ago. There are some cases where you can, if there's a specific job that you want to highlight, you can put that at the top. It's really just driving home that this is at your discretion how you want to present the information. But the normal way to go about it is just chronologically most recent at the top. And for the duties, so this is just describing what you did in each of these positions that you held. So it's usually going to be 1 or 2 bullets. You need to use an active voice, using action words, and using what's called parallel form. And I'll have some slides on this. But basically, whether or not you choose to put the descriptions of the jobs depends on how many jobs that you're going to be listing. If you think it's relevant to describe what you did on these jobs, and how confident you feel that you can articulate what you did. But the next few slides are going to be describing how you can then confidently describe the work that you were doing. Ok, continuando con experiencia, lo más importante es que deben incluir los puestos más recientes en la parte superior,
o lo más relevante si es necesario, descendiendo cronológicamente, así que su último puesto debe ser el primero y ya en orden al que tuvo hace más tiempo, si eso tiene sentido. Y para los deberes de cada puesto, normalmente 1 o 2 viñetas con voz activa, palabras de acción y en forma paralela, que George va a tener ejemplos de cómo pueden describir sus responsabilidades de una forma más efectiva. Here we go. So when you're describing these duties, so when you're describing the positions that you're listing in your resume, you want to use a variety of action words to describe the experiences that you had at that job. And what those are doing are answering the following questions. So, and this is also an exercise that you can ask yourself when you're preparing your resume. Who did you work with? What are the duties that you performed? Where did your job fit into the organization? What goals were you trying to accomplish? What timelines were you working under? And what procedures did you follow? So who, what, where, why, when, and how. These are the reasons why you're going to include any duty lines, so the job descriptions that you might want to put. Para los puestos que usted crea que es necesario incluir más información sobre sus responsabilidades, aquí tenemos unas recomendaciones de cómo puede listar esa información. Cuando esté describiendo sus responsabilidades o sus funciones, utilice una variedad de palabras de acción para describir sus experiencias. Y algo que le puede ayudar es hacerse esas preguntas. ¿Quién? ¿Con quién trabajó? ¿Qué funciones desempeñó? ¿Dónde, en qué departamento trabajaba en la organización? ¿Por qué? ¿Qué objetivos intentaba lograr? ¿Cuándo? ¿Bajo qué cronograma estaba trabajando? Y cómo, qué procedimientos siguió. Y vamos a tener un ejemplo aquí sobre cómo hacer eso. Yeah, so for example, if you are going to put a description of the job that you have, you might just initially put, in this job, I planned activities. If you use the questions, how did you plan activities? What were the activities? When did you do them? And for who did you do these activities? You can yield a much more persuasive description. Whoever's reading is going to gain a lot more from this. So after answering these questions, we get from planned activities to planned arts, crafts, activities, and exercises weekly for physically challenged children. So we're hitting all the different angles. Anytime that you're putting something on a resume, you want to be intentional about putting it there, and you want to be as descriptive as possible. Aquí tenemos un ejemplo. En rojo está cómo la persona lo pudo haber incluido desde el inicio. Planifiqué actividades, punto. Pero si usamos las preguntas que teníamos en la diapositiva anterior, usando las preguntas de qué actividades, cuándo, para quién, podemos cambiar planifiqué actividades a planifiqué actividades de arte, manualidades y ejercicios semanalmente para niños con discapacidades físicas. Así que si ven la diferencia es que es más intencional, es más específico y va a ser un poco más atractivo que planificar actividades porque están dando más información sobre qué tan seguido, para quién y qué tipo de actividades. Así que es mucho mejor ser más específico, aunque toma más espacio, pero si es un empleo más reciente y tiene más valor para su historial laboral, es importante ser más detallados, pero con intención. The next aspect of, if you're going to include these descriptions, is what's called parallel form. So what this means is that how you go about describing the jobs that you've worked, you want to make sure that you're consistent with the words that you're using. You want to make sure that you're using an active voice and you're being consistent with it. The example here is if focusing on the column on the left, it's not parallel because each of these sentences start differently. For example, recording OSHA regulated documents, material purchasing and expediting, prepared weekly field payroll, and responsible for charge orders.
I know it seems like this could be a bit pedantic or a little confusing, like you might be unsure what the point of this is. But I hope that you can see that on the right side that we have each of these bullet points starting with a verb. So recorded OSHA regulated documents. I conducted material purchasing and expediting. I prepared weekly payroll and I processed charge orders. So the reason for doing it this way is that it facilitates whoever's reading your resume to go left to right, top to bottom very quickly, getting the information that they need, versus on the left is that the most important information might be buried in the middle of all of these words. So it's just, this is a good exercise in being consistent and intentional with how you're presenting your information. Sí, un ejemplo de cómo la escritura paralela en la parte izquierda, la columna A, no es paralela en que no inicia cada sección con un verbo. Es registro de documentos regulados por OSHA, compra y agilización de materiales, elaboración de nómina de campo, responsable de órdenes de carga. Pero la diferencia en la parte azul es que inicia con un verbo y se ve un poco más estructurado, y lo más importante está al inicio, porque lo que las personas van a leer primero. Al menos en inglés, en la parte azul, es registré, conducí, preparé, procesé. Se inicia con el verbo y ya la siguiente información también es importante, pero es más importante la primera parte. Así que eso yo lo he visto en currículos también en español, así que creo que también es una práctica en currículums en español, pero aquí lo más importante es iniciar con el verbo para que todo se vea coherente. And another point in going back to the active voice and using action verbs and being as descriptive as possible. Another example, so understated, just answered the phone and wiped tables. So these are in parallel form because they both start with a verb and they're consistent in the style that they're using. But we can really expand on these short sentences and give a lot more detail in the work that you actually did, really be confident in the work that you did. So yes, technically you answered a phone, but you also acted as a liaison between clients and legal staff, for example. Yes, you did wipe tables, but the point of doing that is that you created a healthy environment for customers and maintained a positive public image, for example. So go back to the 5 questions that I presented a few slides ago to really expand out all of the ways that you can describe the work that you did, because a lot of effort goes into the work that you did, and you want to be able to explain that to the folks that are reading your resume. Sí. Otro ejemplo de cómo pueden describir sus funciones en un empleo es no subestimar sus acciones o sus funciones. Por ejemplo, aquí en rojo tenemos contesté el teléfono y limpié mesas. Ambos sí, técnicamente sí van en forma paralela porque ambas inician con un verbo, contesté y limpié. Sin embargo, en la parte azul tiene un ejemplo de cómo se puede expandir esa información para dar más detalle usando las 5 preguntas que les ofrecimos hace 3 secciones. Tal vez contestaste los teléfonos, pero también actuó como enlace entre los clientes y el personal legal. Tal vez limpiaste mesas, pero realmente creaste un ambiente saludable para los clientes y mantuvo una imagen pública positiva. Así que no subestimar sus funciones, presentar sus responsabilidades con confianza en que realmente fue una gran parte de esa empresa y su trabajo era importante. Así que lo queremos comunicar en un currículum. Así que dar más detalle y realmente expandir en sus funciones. So I mentioned this earlier. So the experience sections and your education sections, so this is going to be up to you the way that you order your resume. So the question here, should the education section be above or below your experience section? Well, ask yourself which is stronger and which do you think is more relevant to the job that you're applying for. And how much relevant work experience do you have? So at the end of the day, just place the strongest, most relevant section
closest to the top of the page, because again, folks are reading from top to bottom, left to right. Un punto muy importante y que es debatido comúnmente es cuál sección debe ir primero, la sección de experiencia o la sección de la educación. Y aquí nuestra recomendación es preguntarse cuál sección es más fuerte, la educación o la sección de la experiencia laboral. Para un estudiante sería mejor incluir la sección de su educación porque tal vez no tiene mucha experiencia laboral. Pero para una persona que ha ejercido en su carrera por 25 años, su experiencia va a ser más importante que su educación. Así que realmente depende de la persona, depende de sus años de experiencia y ya ustedes pueden decidir cuál sección es más fuerte y cuál van a incluir primero. Aquí lo que estamos comunicando es que coloque la sección más sólida y más relevante más cerca de la parte superior de la página. Así que después de la información de contacto, ya usted puede decidir experiencia o educación. And some final thoughts before jumping to cover letters. I know that we're getting very close on time, but tailor your resume to the audience, that audience being who you're sending it to. So what are you applying for? Using the appropriate headings, include the required content, and organize your section strategically. So this is just all about how you're presenting your information. Develop your descriptions, make them parallel, and see through a potential employer's eyes. So it's really believe in think back on the work that you're doing, make sure that it's explained well, and consider how a potential employer is going to be reading the words that you're putting in on the paper. Algunos puntos finales para concluir la sección de los currículums es que se adapte a su audiencia, utilice títulos apropiados, incluya contenido requerido, organice su sección estratégicamente, puede usar líneas horizontales, como lo mencionamos, usted puede decidir cuál sección va primero, más importante para usted, desarrolle sus descripciones con las recomendaciones que les ofrecimos, haga sus descripciones paralelas usando palabras de acción o voz activa, y ver a través de los ojos de un posible empleador. Para una persona, cuando se publica la vacante, qué es lo que ellos están buscando y tal vez pensar si usted está demostrando todas sus habilidades de la mejor manera. So just to remind everybody from what we covered about cover letters at the beginning. So what is a cover letter? It's a document that presents your job goals, your education, and your job history. And it explains why you are capable of filling the job position that you want. Solo para recordar antes de iniciar la sección de la carta de presentación, la carta de presentación es un documento que presenta sus objetivos laborales, educación e historial laboral. La carta de presentación explica por qué usted es capaz de ocupar el puesto de trabajo que desea, explicando sus habilidades, su experiencia y cómo sería la mejor opción para la empresa. So to start off, the style of a cover letter is it's going to be one page, single spaced, 1 inch margin. This is kind of just the go-to format for when you're going to be drafting your letter. The font and likely the heading is going to be the same as your resume, and it's going to follow a business letter format. So that means that your information is in paragraphs and very concise with a salutation and a sign off at the end. So and then it includes the following 5 sections. So you're going to have a heading, which ties into the resume, an introduction, an argument, and a closing. Sí. El estilo o el diseño de la carta de presentación va a ser de lo siguiente: una página, espacio simple, imágenes de 1 pulgada, que es normalmente como se estructura cualquier carta profesional. La fuente y probablemente el título que coincida con el currículum. Esa es la parte que mencionamos que debe ser coherente. Ambos documentos deben ser coherentes con el mismo diseño, mismo fuente. Y sí con formato de carta formal. Mm-hmm. La carta de presentación debe tener las siguientes secciones: el título, introducción, argumento y clausura. Muy similar a una carta formal, con las mismas secciones que hemos mencionado.
So moving into the content of your letter and starting with the heading. So this is just like what we did with the resume. It's going to, except it's going to include the date that you're writing, your mailing address, your phone number, your email address, and then the address of the employer's company. So it's what this is saying is that it's including your contact information that you had on the resume. And because this is a formal business letter, you're including that same information of the business that you're applying to. Un poco más sobre el contenido, el título debe tener la fecha en la que está escribiendo, su dirección postal, el número de teléfono, casa o celular, la dirección del correo electrónico y la dirección de la empresa del empleador. Así que en cada carta, si está aplicando para varias vacantes, va a modificar esta información en cada carta. Next, with the introduction. So the first thing you're wanting to do is letting the reader know who you are. So the greeting at the top, if you know who's going to be reading the letter, it's going to be better to put their name. If not, it can be just the generic "to whom it may concern," or if you know that it's going to be a review board or a review committee, you can address it to that collective group. You're going to want to state the position you're applying for and how you heard about it. So make sure that you're very intentional, that there's no doubts about which job that you're applying for. And then state at the beginning why you believe that you're a good match for the position and the organization. And if you need to, if you have room, include some experiences that you're going to talk about in the rest of the letter that's going to be coming from the resume. Sí. En la parte de la introducción o la presentación va a ser un saludo a una persona específica. Si sabe quién va a estar leyendo la información, la carta incluye su información o si no, un saludo general. Indique el puesto que está solicitando y cómo se enteró. Y también indique por qué cree que es un buen candidato para el puesto y la organización, incluyendo 2 o 3 experiencias de las que hablará en el resto de la carta. Estos elementos pueden provenir de su currículum. Así que igual ser coherentes y tener la misma experiencia o mencionar la misma experiencia que su currículum. Next is going to be what's called the argument or the body of your letter. So this is going to expand upon the reasoning why you're applying. So again, we're tailoring this cover letter for each job application. So you don't want to just have a general form letter. You want to make sure that you're writing an individual letter for each position that you apply for. Focus each paragraph on one experience that shows you're a good match for the job opening. Tell a story, don't just list your skills. So really relate. So if you're using something from your resume as an example, relate that to the job that you're applying for. And then mention back to your resume. So make sure that you're consistent in the terms that you're using, the dates, all of that. So just make sure that you're consistent and that you're arguing closely with what you've presented in your resume. La parte más importante de su carta va a ser el cuerpo de la carta o la sección de argumento. Aquí es donde va a estar adaptando la carta de presentación para cada solicitud de empleo. Por esto es muy importante mencionar específicamente qué puesto para cuál puesto está aplicando. Puedes centrar cada párrafo con la experiencia que demuestre que es un buen candidato para el puesto vacante. Aquí es donde no solamente mencionar los puestos que ha ejercido, pero mencionar cómo le ayudó ese puesto el desarrollar sus habilidades para el puesto que está aplicando. No solamente mencionar que fue director de lo que sea, pero cómo le ayudó a desarrollar profesionalmente, qué aprendió que va a aplicar en este nuevo puesto. Y también puede mencionar su currículum en la carta de presentación. And the last section of your cover letter is the closing. So essentially, you're going to want to kind of repeat the same information that you said. So close with a strong reminder of who you are and why you believe that you're a good match for the job. Ask for an interview in some way. So I hope to hear back or something along those lines. Provide your contact information again. So make sure that that's at the top of the page and at the bottom, and then sign your name and include your attachment reference about your resume. So
at the bottom of the page, whether it's please see attached or for the example that they have here, parentheses, enclosure, John Smith's resume. Ok, la sección final de su carta de presentación va a ser la clausura, donde va a cerrar con un fuerte recordatorio de por qué es un buen candidato para el puesto, va a solicitar una entrevista y va a proporcionar su información de contacto de teléfono y correo electrónico. Muy comúnmente se menciona si tiene alguna pregunta sobre mi currículum o mi carta de presentación, me puede contactar a este correo o a este número. Va a firmar la carta y va a incluir una referencia sobre lo que está adjuntando a su currículum o que está incluyendo su currículum. Por ejemplo, adjunto currículum de John Smith. And final thoughts on the cover letters is when you begin to draft this letter is that you want to identify some keywords, some themes that's coming from the job description that you're applying for, and make sure that you're looking at the website or whatever other reference material that you can find of the company organization that you're applying for. You want to make sure that you're using the skills, whatever they're looking for, you want to make sure that you're including that in the letter, so that you know that you can argue that you're relevant for this position and that you've done your job, you've done your research. Be intentional with what you're putting. Don't view this as just, I have to make sure that this is 1 page long. If your cover letter is just 2 paragraphs, if that's all it needs to be, that's all it needs to be. Make sure that you're referencing specifics from your resume, arguing those towards the job that you're applying for, and proofread. Read it a couple times before you submit it. If you have a peer that can read it, that's even better. Yeah, I'll leave it there. Sí, algunos puntos finales es que realmente les recomendamos identificar palabras claves en la descripción del puesto o la descripción del trabajo que publican las empresas y reconocer las palabras claves. Básicamente queremos que conozca lo que la empresa está buscando y poder mencionar que usted tiene esas habilidades en su currículum o en su carta de presentación. Eso va a mostrar que usted hizo la investigación necesaria para realmente conocer o saber lo que está buscando la empresa y que usted es una buena opción o la mejor opción para ese puesto. Sea intencional, dé detalles de referencia a su currículum y le revise el currículum para cualquier tipo de error de dedo, gramática, y si tiene alguien que pueda revisar su currículum, mejor, o tal vez más de una persona es hasta aún mejor. Así que esos son como que nuestras últimas recomendaciones. Asegurarse de buscar las palabras claves y pedirle a otra persona que lo revise. And finally, just the final things that I'll leave you with is, again, so the majority of the information that I shared with you in this is coming from a website called owl.purdue.edu. So this is the online writing lab of Purdue University. This is it's the general go-to here in the States, that for English teachers use it, professors use it. They have a lot of resources from university applications to writing your essays to doing stuff like resumes, preparing for a job interview. They don't have all of the material in Spanish. They do have some bilingual material. I can look to see and share with AmexCon of a similar site that might have it, but kind of the second and third points is that a lot of local libraries and schools are going to have people as well that can assist you with a resume and a cover letter, or they'll have physical material that you can review for yourself. If you live near university, university writing centers often have community days where even if you're not enrolled at the university, that you could be able to send in a resume and they would give you feedback. And then finally, online platforms like Indeed and LinkedIn, they also have a lot of great tips and tools for resumes and cover letters. So yeah, Maritza, thanks so much for letting me come and share this with AmexCon. I'll hand it back to you. Thank you, George. Finalmente vamos a hablar sobre algunos recursos que les recomendamos. George realmente recomienda owl.purdue.edu, que es una de las mejores recursos aquí en Estados Unidos. Los maestros de literatura y los profesores usan este recurso
También tenemos las bibliotecas locales y las escuelas que muchas veces ofrecen talleres para que las personas de la comunidad les puedan asistir con sus currículums o sus cartas de presentación. También los centros de redacción de las universidades también pueden revisar los currículums sin costo de los estudiantes y muchas universidades, ECU es una de ellas, que puede enviar sus documentos por correo electrónico y les dan retroalimentación. Y también considere plataformas en línea como Indeed o LinkedIn en las cuales pueden recibir recursos. Aquí el mejor recurso que les podemos recomendar es avo.purdue.edu. También estoy incluyendo mi correo electrónico en el chat, donde también nosotros, si gustan, nos puede compartir sus currículums y nosotros los podemos revisar. Tenemos varios voluntarios que se han ofrecido a apoyar a la comunidad con este recurso. Y también si desea la información de ECU, también lo estoy incluyendo aquí, es ECU Community Writing Center. Igual lo compartí en el taller previo sobre las cartas de presentación para estudiantes. Le queremos agradecer a George por estar con nosotros. Thank you, George, for being with us and for offering this workshop for our community. Le agradecemos que esté con nosotros. No sé si ustedes saben, pero George también es bilingüe, habla español, pero sabemos que esta información se requiere en inglés y en español y es por eso que valoramos su colaboración con Amexcan. Si alguien tiene alguna pregunta, también la podemos tomar ahora. Solamente tenemos unos cuantos minutos, pero con gusto.